Ya estamos en vivo. Ya. Bienvenida a todas las personas que ya se están conectando. Hoy tenemos como invitada especial a la candidata por la Asamblea, Hayden Noriega, del Distrito 3. Bienvenida, Yairen. Hayden. Hola compañeras, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, Hayden. Actualmente como candidata a la Asamblea, ¿está bajo licencia sin sueldo para ser candidata? Sí, claro, aquí cumplimos la ley. Nosotros, bueno, yo actualmente soy candidata por el distrito número 3 de las parroquias rurales de Quito, en la provincia de Pichincha. Tengo la oportunidad de encabezar la lista de asambleístas en la parroquia, en el distrito número 3. Y en ese sentido, lo que manda la ley y la normativa es que todo funcionario público que, digamos, vaya a un cargo como reelección tiene que solicitar licencia sin sueldo precisamente para, digamos, cumplir con la normativa que a la vez, digamos, tiene una, busca, ¿no es cierto?, que todos los candidatos y las candidatas se encuentren en igualdad de condiciones, en el sentido en que no es lo mismo que haya un candidato que al mismo tiempo es funcionario público y por ende puede hacer mal uso de los recursos públicos o que solo sea candidato. Y en ese sentido, nosotros obviamente hemos solicitado licencia sin sueldo para poder emprender, digamos, este camino como candidatos. Cuéntame, como candidata por la provincia de Pichincha, uno de los aspectos clave es conocer bien los territorios que se representan. ¿Qué sectores o ciudades corresponden al distrito 3 de esta provincia? Teniendo en cuenta que aquí en la provincia del Guaya, el distrito 3 pasó a ser distrito 1. Allá ha pasado lo Claro. mismo en Pichincha. Sí, sí, conozco el caso de Guayaquil. De hecho, se movieron algunos territorios de entre distritos. En Pichincha no pasó eso y yo actualmente tengo la oportunidad de representar y busco la reelección por el distrito número 3, que son las 33 parroquias rurales de Quito. Esto suena un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo es rural de Quito cuando entendemos que Quito es el distrito metropolitano y a veces se tiene una imagen de Quito, de un Quito muy urbano, ¿no? Se conoce más del norte, el sur y el centro, ¿no? Esa es como la imagen que tenemos de Quito, pero para quienes no son de esta ciudad, es importante que conozcan que Quito además también está conformado por 33 parroquias rurales. Te voy a citar algunas, de Calderón, Conocoto, Tumbaco, Pomasqui, San Antonio, toda la región del Chocó Andino, donde tal vez ustedes recuerden que el periodo de elecciones pasadas nos pronunciamos en Quito a favor de que no exista minería en esta zona del Chocó Andino, que es una reserva de biosfera. Tenemos también otro conjunto de parroquias que hacen parte de la Ruta Escondida, que también son parroquias que tienen, digamos, una maravilla arquitectónica por su antigüedad. Tienes también parroquias que se encuentran al noroccidente y bueno, en fin, son 33 parroquias a las que nosotros tenemos el honor de representar y queremos continuar en ese ejercicio el próximo periodo. Jaire, en el marco de su campaña, usted ha recorrido varias zonas del distrito 3. ¿Ha escuchado las inquietudes de los ciudadanos? ¿Qué siente la gente en el territorio y cuáles son sus principales preocupaciones y demandas? Bueno, creo que vemos una, digamos, una ciudadanía muy preocupada por sus problemas cotidianos. La crisis económica ha generado, por un lado, que quienes tenían empleo adecuado pierdan su empleo o pasen a tener empleos precarios, es decir, con menos salario o incluso trabajando más horas, pero con una reducción del sueldo. Y al mismo tiempo, quienes se atrevieron y digo como lo difícil, digamos, que es emprender, que es levantar un negocio, vino la crisis energética y muchos negocios tuvieron que cerrar. Y al mismo tiempo también vivimos una situación de inseguridad que ha hecho que los negocios cierren por temor a las vacunas o por ya haber sido vacunados y evitar que esto siga sucediendo, los negocios han cerrado. La otra preocupación grande que existe es también sobre el acceso a derechos, derechos tan importantes como la educación, como la salud,
vemos en las madres de familia una preocupación sobre que ya no están entregando los textos escolares, los desayunos escolares, el uniforme, los textos ya vamos casi digamos, está a mitad de año lectivo y aún no se han entregado los textos escolares y en ese sentido es una preocupación. Al mismo tiempo también quienes son madres de niños más pequeños sufren permanentemente el riesgo de que se cierren los centros de desarrollo infantil que están a cargo del MIES y ahí también esa preocupación, digamos, tiene una respuesta por parte de nuestra compañera Luisa González, candidata a la presidencia, que lo que busca es reabrir esos centros de desarrollo infantil que se cierren y al mismo tiempo que las educadoras tengan mejores condiciones laborales. Este es un problema que no solamente ha sucedido en Quito, sino también, de hecho, en Guayaquil. Se han hecho varios reportajes, ha habido varias notas de prensa de que han llegado a existir educadoras que no han recibido su salario hasta por 10 meses. Yo me pregunto cómo una persona puede vivir sin salario por más de 10 meses. Esa es una pregunta que no sabemos responderla y que el presidente de la República tampoco va a entender porque obviamente, digamos, al tener tanto dinero no dimensiona que hay gente y la mayoría de familias ecuatorianas viven de su salario. Y, digamos, otra de las preocupaciones que existen en nuestras parroquias es la falta de presupuesto que tienen los gobiernos autónomos descentralizados para que existan obras. El gobierno central le adeuda a la prefectura de Pichincha, le adeuda al municipio de Quito, le adeuda a los gobiernos parroquiales y eso hace que la gente que todavía no tiene servicios básicos, que está esperando por muchísimo tiempo que su calle sea adoquinada, que haya asfaltado, que haya servicio incluso de luz, de agua potable, esos servicios no van a llegar si es que el gobierno central no cumple con las asignaciones a los GATS y esa yo te diría es como la tercera gran preocupación que tiene el Distrito 3. Ya. Jairen, sabemos que durante su gestión como candidato asambleísta ha trabajado en distintos proyectos. ¿Qué iniciativa o propuesta durante este periodo que considere cruciales para el bienestar de la población usted da? Bueno, creo que la mejor carta de presentación que tenemos los legisladores que corremos por una reelección es el trabajo que hemos podido hacer en este año, que para el presidente de la República, por ejemplo, él dice, bueno, solo fue un año y por ende no pude hacer mucho o no pude hacer nada, pero para quienes tenemos compromiso con nuestra gente y quienes queremos honrar el valor de la palabra en política, sí ha sido un año provechoso y que ahora mismo nosotros tenemos, digamos, la capacidad de volver a esos barrios, a esos territorios, a esas parroquias donde hace un poco más de un año nosotros hicimos ya campaña y fuimos con propuestas de campaña. Ahora ya no son propuestas y promesas de campaña, sino que son una realidad. Y uno de nuestros grandes logros, yo les diría, es la condonación de multas, recargos de intereses de créditos educativos y una condonación total de la deuda de créditos educativos para jóvenes que tienen discapacidad. Esta fue una de nuestras principales propuestas la campaña pasada y como les digo, para mí es de un enorme orgullo poder decirles que eso ya no es una propuesta, sino que es una realidad. Y con Luisa González incluso vamos a ir un paso más allá en esa propuesta y estamos planteando la condonación total de las deudas por créditos educativos porque entendemos que un joven que quiso cumplir sus sueños y terminó endeudado por cumplir esos sueños no puede seguir pagando, digamos, la irresponsabilidad de un Estado que no estuvo presente para garantizarle educación y un Estado que tampoco está presente para poderle garantizar empleo y que con ese empleo pueda cubrir, digamos, la deuda de crédito educativo. Por otro lado, también desde la Asamblea Nacional en este año hemos fiscalizado el presupuesto hacia las universidades, evitando incluso que haya recortes presupuestarios más fuertes de los que han habido. Y en ese sentido también creo que, digamos, de cara a un siguiente periodo, esa es una bandera de lucha para nosotros, digamos, que conecta ambos periodos legislativos en la medida en que yo soy socióloga de la Universidad Central del Ecuador, soy hija de la educación pública, soy la primera generación de mi familia en tener un título universitario. Mi padre no pudo estudiar en la universidad, mi mamá tampoco por falta de recursos económicos, mis hermanos que son mayores a mí tampoco pudieron hacerlo y yo sí tuve esa oportunidad porque la educación pública a mí me garantizó ese derecho y la misma oportunidad que yo tuve, quiero
también para todos los jóvenes de mi país, así que ese también será un trabajo que nosotros continuemos en el próximo periodo. Airen, en relación a los derechos de las mujeres, sabemos que es un tema fundamental para su propuesta política. Llegando a la Asamblea, ¿cómo plantea garantizar los derechos de las mujeres, especialmente en un contexto en el que el actual gobierno ha sido señalado como por vulnerar los derechos de la mujer? Sí, justamente ese ha sido un eje de trabajo que nosotros hemos mantenido en este periodo legislativo. Hemos venido trabajando de la mano junto a mujeres, madres de mujeres víctimas de femicidio. Logramos también en el periodo pasado que se les entregue adecuadamente el bono de orfandad que por derecho les corresponde a los niños y niñas huérfanas por femicidio. Este es un bono que existe desde el año 2019. Sin embargo, no se había entregado sino hasta que nosotros llegamos a la Asamblea Nacional y en un proceso de fiscalización logramos que ese bono se empiece a ejecutar. Por otro lado, también a través de procesos de fiscalización hemos logrado que estos casos de femicidio que estaban en el olvido, que estaban literalmente en el cajón digamos, de la fiscalía, en un cajón de un juez que no avanzaba, nosotros junto a otros poderes del Estado en mesas de trabajo hemos logrado que esos casos caminen y que puedan de una u otra forma brindarles paz y tranquilidad a las víctimas de violencia de género. Y finalmente, digamos, lo que proyectamos también para el siguiente periodo es un trabajo para lograr la autonomía económica y financiera de las mujeres, porque sabemos que ese es un factor también de riesgo y es un factor que puede derivar en que las mujeres continúen en círculos de violencia porque no tienen un ingreso económico propio. Y ahí nuestra propuesta legislativa va de la mano y se enmarca en una propuesta más amplia, que es la propuesta de nuestra compañera Luisa González, que tiene, por un lado, el crédito, la propuesta de crédito Emprende Mujer, que estamos hablando que son créditos de entre 5.000 hasta 45.000 dólares, donde buscamos beneficiar a 50.000 mujeres y es una inversión más o menos de 250 millones y es un crédito que además empieza a pagar que después de un año de gracia, porque entendemos también que los emprendimientos y los negocios que van surgiendo tienen que poder tener un tiempo de desarrollarse para poder iniciar, digamos, a tener ganancias y en eso también buscamos que las mujeres que vayan por el camino del emprendimiento tengan un acompañamiento también del Estado. Por otro lado, también buscamos garantizar el empleo de las mujeres en un área que, digamos, ha sido perjudicada por los últimos gobiernos y es el área del cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad y particularmente de los niños y las niñas. Hemos visto con muchísimo dolor cómo centros de desarrollo infantil se han cerrado, cómo educadoras han sido despedidas, además sin ninguna indemnización, esperando meses de sueldo que hasta ahora ni siquiera se les paga y en ese sentido buscamos recontratar y contratar nuevas también 20.000 parvularias y educadoras para cubrir ese déficit que existe en los centros de desarrollo infantil y en los próximos que busquemos crear también. Por otro lado, para las mujeres víctimas de violencia de género, también queremos potenciar los centros de atención y las casas de acogida. En este país no todas las provincias cuentan ni con centros ni con casas de acogida y sabemos, yo he venido fiscalizando este tema desde hace ya varios años, tengo un trabajo sostenido con las compañeras que hacen parte de la red de casas y centros de acogida para mujeres víctimas de violencia y año a año nos enfrentamos al duro proceso de firmar nuevos convenios con el Estado. Hace un par de años, si no estoy mal, sí, en el gobierno de Guillermo Lasso se redujo el presupuesto para las casas de acogida y terminó perjudicando directamente a los niños que acompañan a sus madres en estos espacios que literalmente salvan vidas, porque una mujer que sale de su casa está huyendo de un potencial femicida y estos espacios son espacios seguros que han sido descuidados por los gobiernos, por lo cual nuestra propuesta es repotenciarlos, darles más recursos y más financiamiento para que las mujeres, digamos, vivamos una vida libre de violencias. Y finalmente también buscamos fortalecer el Ministerio de la Mujer. Actualmente de ministerio solamente tiene el nombre porque tanto la estructura como el presupuesto que recibe es
sumamente bajo y no tiene, digamos, la capacidad rectora de la política pública en la defensa de los derechos de las mujeres. Y si nosotros fortalecemos esta institución, estamos seguras que también salvaremos la vida de millones de mujeres que actualmente viven violencia de todo tipo. Listo. Apartándonos un poco del tema, existe preocupación bastante sobre los migrantes que han sido retornados a nuestro país. ¿Qué planes tiene Luis en caso de llegar a Carondelet? Sí, a nosotros creo que, digamos, como ecuatorianos, ver estas imágenes de personas que llegan en absoluto estado de desprotección, personas que han sido vulneradas en sus derechos, personas que han sido tratadas como delincuentes, cuando su único delito fue escapar de una realidad que les dejaba sin oportunidades, de una realidad ecuatoriana que ni siquiera les brinda seguridad. Mucha gente que ha migrado precisamente huyendo de la violencia y se topa ahora mismo con una administración de Estados Unidos que es profundamente xenófoba, una administración digamos, no empatiza con la realidad que viven los migrantes ahora mismo, que es esta realidad de falta de oportunidades en sus países. Y es más sorprendente aún que el presidente de la República no tome acciones al respecto y no haga respetar al mismo tiempo el derecho que tienen las y los ecuatorianos a ser tratados con dignidad. Y por ende tenemos nosotros una propuesta que es buscar tener un retorno seguro, que haya un retorno a salvo de nuestros migrantes. Vimos en el caso colombiano también cómo el presidente Gustavo Petro buscó que los colombianos que retornen lo hagan en condiciones dignas, que los colombianos que retornen tengan un trato adecuado, que exista asesoría legal. Y en ese sentido nosotros tenemos 5 ejes estratégicos. El primero es gestionar un retorno digno y que no tenga ningún riesgo. Por otro lado, también una reinserción económica y de emprendimientos, porque entendemos que una de las razones por las cuales la gente está migrando es por falta de oportunidades, porque aquí no hay empleo y necesitan de una u otra forma sacar adelante sus familias. Por ende, lograr que las personas que vuelvan tengan un empleo o capital semilla para un emprendimiento es importante. Asimismo, también asistencia legal y administrativa, porque de los testimonios que hemos visto tanto en Colombia como aquí en el país, incluso hubieron migrantes que denunciaron haber sido robados por la Guardia estadounidense de sus pertenencias. Entonces, ahí también hay una asistencia legal y administrativa. Al mismo tiempo, también muchas madres denuncian que sus hijos se encuentran extraviados, que les separaron de sus hijos y no saben ahora mismo cuál es su paradero, y por eso tiene que haber una intervención también legal y administrativa por parte del Estado ecuatoriano, una política crediticia también, y esto no solamente para nuestros hermanos migrantes que buscan retornar, sino también para todas las personas, porque ahora mismo vemos que acceder a un crédito es sumamente caro, las tasas de interés están por sobre los 2 dígitos, y en ese sentido buscamos también una tasa preferencial aproximadamente del 7,5% para que la gente pueda acceder a crédito barato. Y algo que es fundamental y no se está haciendo en este momento y es un apoyo psicosocial y familiar. Las imágenes que hemos visto son profundamente dolorosas, y los traumas que puede llegar a tener la gente, sobre todo pensemos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, ser tratados como delincuentes, ser arrebatados del lugar que se convirtió en su casa durante muchos años, digamos, puede tener secuelas gravísimas a nivel psicológico, y ahí nuestro plan también es una intervención, insisto, integral, y que nuestros migrantes sean tratados con respeto. Mencionaste algo sobre el crédito para las mujeres. ¿De dónde sacarán los recursos para los créditos que mencionas si en el Ecuador está en déficit? ¿Le cobrará la deuda que tienen las grandes empresas? Una de ellas, por mencionarte, que es la Corporación Novoa. Totalmente. Yo creo que ese mito o ese discurso más bien de que no hay plata es un mito, y es un mito que sirve precisamente para seguir
entre comillas, ¿no siento, achicando el Estado, ese supuesto Estado obeso del que tanto hablan, no es tal y eso, digamos, el decir que no hay recursos es más bien, insisto, un discurso para seguir recortando recursos tanto para la educación como para la salud. Y en ese sentido, la política económica será una política estructural. Por un lado, lo que tú mencionas y es combatir la evasión de impuestos, la ilusión de impuestos, combatir también los paraísos fiscales, a donde se van millones de dólares que deberían ser tributados en Ecuador y esos tributos deberían servir para financiar los derechos sociales, ahora mismo se están yendo al exterior por parte de gente que es totalmente antipatriota, ¿no? Si alguien no quiere invertir en su propio país, si le roba a su país llevando el dinero a paraísos fiscales, es una persona que no debería estar en el poder. Y por otro lado, también una ejecución correcta de los recursos ya existentes. Nosotros tenemos carteras de Estado que no han sabido ejecutar los recursos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, donde tenemos una serie de necesidades a nivel nacional y los recursos que se tienen no se están ejecutando, se tienen que ejecutar correctamente. Y por otro lado, también saber cuál es exactamente el destino de la deuda que ha tomado no solamente Daniel Noboa con el último préstamo al Fondo Monetario Internacional por alrededor de 4.000 millones, sino también la deuda que tomó Moreno y la deuda que tomó Guillermo Lazo, porque vemos que el país está más endeudado que nunca, pero al mismo tiempo no lo vemos reflejado en obras. Se debe todavía a dializadoras, se debe a gobiernos autónomos, se le debe a Solca, se le deben a maestros, es decir, hay deudas por todos lados y al mismo tiempo los recursos que se ha tomado de créditos, digamos, con multilaterales, no lo vemos reflejado en obras y ahí nosotros también caminar hacia una auditoría de la deuda, hacia una renegociación de la deuda, puede ayudar a que, por ejemplo, no paguemos tantos recursos en intereses a multilaterales y que ese dinero pueda ser invertido en lo que es más importante, que es nuestra gente. Bueno, Jaime, para ir finalizando un poco, los jóvenes juegan un papel cada vez más relevante en la política. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que se están involucrando en este mundo de la política en el Ecuador? Yo creo que sí. De hecho, creo que hay que entender que los jóvenes se involucran en política y en la transformación del mundo desde distintos espacios. La política partidaria es una, que es el camino por el que yo he optado, pero antes de ser asambleísta yo también hacía parte del movimiento estudiantil. También tengo una militancia hasta ahora en el movimiento de mujeres. Hay jóvenes que son ambientalistas, hay jóvenes que son animalistas y desde esos espacios también están transformando el mundo. Creo que no hay que entender, digamos, a la política en una sola dimensión, que es la política partidaria, sino mirar esas múltiples y diversas expresiones de cómo los jóvenes nos estamos posicionando para transformar las realidades que nos parecen injustas. Y también entiendo, digamos, que haya una apatía de los jóvenes por la política, insisto, partidaria, porque cada elección los jóvenes se vuelven ese cofre, ¿no? de monedas de oro que todos los candidatos quieren y que todos los candidatos buscan cautivar con propuestas que muchas veces, yo te diría lastimosamente la mayoría de las veces, son propuestas demagógicas, como la propuesta del año pasado de Daniel Noboa, que dijo que todos los estudiantes que salgan del colegio iban a tener un cupo en la universidad y la realidad es que al menos 200.000 jóvenes se quedaron fuera de las aulas universitarias. Entonces, obviamente, si a un joven le mienten tanto y le mienten elección tras elección, no va a querer saber absolutamente nada de la política ni de los políticos y se les entiende, obviamente, pero también creo que es importante demostrar con trabajo que sí se puede hacer una política distinta, que sí podemos tener una asamblea nacional que trabaje para su gente y como es mi caso, digamos, una asambleísta que pueda velar por los intereses de los jóvenes como lo hemos venido haciendo en este año de trabajo. Bueno, Jairen, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en Sin Límite. A todas las personas también que se conectaron, muchas gracias por estar aquí, sintonizarnos. Hasta la próxima. Gracias, un beso, que estén muy bien. Bye.